Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Mi introducción al campo, pues diría que sí tuve un poco de suerte porque donde hice la investigación era una gerente la que me dio el acceso y tuve la oportunidad de convivir con las meseras, ver la forma de trabajo, cuáles eran las reglas y sobre todo el trabajo de campo. Me enfoqué en hacer entrevistas estructuradas y semiestructuradas pues a las chicas Hooters. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y el día de hoy, iniciamos la 8ª temporada y en este capítulo nos va a acompañar Betsabe Mata Martínez, para platicarnos sobre su tesis de licenciatura titulada Trabajo, Cuerpo y Emociones, Chicas Hooters en la Ciudad de México. Bienvenida, Betsa. Es un gusto que podamos hablar de tu tesis. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya arrancamos y quiero preguntarte cómo fue la elección de tu tema. Creo que es importante que nos cuentes cómo fue el proceso de ingreso a tu trabajo de campo, ya que, no es un trabajo de campo común, digámoslo, ¿no? Es una empresa, es un restaurante. Y un poco, ¿cómo nos podrías describir este espacio y cómo fue entrar en él? Pues mi idea de tesis surgió a raíz de que visité el restaurante. Para los que no lo conocen, Hooters es un restaurante bar donde sus meseras tienen un uniforme muy característico que es utilizar un short y una blusa blanca. Entonces, un año antes de entrar a campo, yo fui con amigos y me pareció muy interesante tanto la forma de actuar de mis amigos y en sí qué tipo de personas iban al restaurante. Después surgió el trabajo de campo de las emociones, justo enfocado en cualquier trabajo, y de ahí fue que me interesó investigar qué tipo de emociones circulan en un trabajo donde las meseras son hipersexualizadas por la empresa, y sobre todo como conocer ciertas características sobre qué tipo de reglas llevan respecto a su cuadro de imagen, cómo las contratan. Entonces eso me pareció como interesante explorarlo, pues en lugares muy cotidianos que los encontramos por toda la Ciudad de México. Y mi introducción al campo, pues diría que sí tuve un poco de suerte porque donde hice la investigación era una gerente la que me dio el acceso y tuve la oportunidad de convivir con las meseras, ver la forma de trabajo, cuáles eran las reglas y sobre todo el trabajo de campo. Me enfoqué en hacer entrevistas estructuradas y semiestructuradas pues a las chicas Hooters. Ok, y una parte importante de tu trabajo justamente son las entrevistas con ellas. Y un poco, pues, ¿qué nos puedes decir como de sus generalidades? ¿Qué encontraste como quiénes son ellas? ¿Son jóvenes? Ahora sí que un poco, ¿cuál sería una descripción general de estas chicas Hooters? Pues en el restaurante donde hice la investigación, entrevisté a 9 trabajadoras. Iban desde... La más chica tenía 19 años y la de mayor edad tenía 30. Entonces esto nos habla mucho como del concepto que maneja la empresa de asociar la juventud con la belleza. Todas las colaboradoras son estudiantes o ya son egresadas. Una de ellas es enfermera, otra es nutrióloga y las demás están estudiando ya sea turismo, pedagogía, y había una de ellas que se estaba preparando para hacer un curso como de belleza, aprender a
maquillar profesionalmente, poner uñas. Entonces lo interesante fue que ellas ven el trabajo como algo momentáneo que les ayuda a cumplir sus metas a futuro. Lo ven como este camino donde ellas solamente trabajan por cierto tiempo mientras logran sus proyectos y ya después renuncian. Entonces, pues también aquí fue interesante ver cómo es que ellas perciben un trabajo que pues sí tiene estigmas negativos si lo vemos desde afuera, donde se puede percibir como mujeres atractivas, a lo mejor medio superficiales, que solo están ahí por el dinero, pero pues la realidad es que son mujeres con motivaciones muy diferentes y profundas. También algunas de ellas eran madres solteras, entonces pues el trabajar en Hooters les ayuda a mantener a sus familias y pagar sus estudios. Justamente todo este proceso que viven las trabajadoras de este restaurante, ¿cómo es la selección? Bueno, algo que tú le llamas casting, ¿cómo es? ¿Cómo se da? Digo, te tocó un poco conocer este proceso, cuéntanos. Sí, pues de hecho yo no conocía nada de la contratación y en mi tesis mencionó que es una contratación muy específica y poco común, porque así tal cual la empresa lo maneja como un casting donde por medio de redes sociales se hace una invitación general a asistir a alguna sucursal y deben de asistir con ropa deportiva, estar bien maquilladas y si su cabello es lacio, que esté totalmente lacio, o si su cabello es rizado, que esté totalmente chino. Entonces como que desde aquí te das cuenta del tipo de imagen que maneja la empresa, donde se busca un perfil físico muy específico. Entonces después de que ya asisten a la sucursal donde se les pide ir al casting, llenan una solicitud de empleo con todos sus datos generales, desde escolaridad, con quién viven, en dónde viven, habilidades de trabajo doméstico, en específico si saben barrer bien, si saben trapear, qué tan buenas son para limpiar mesas. Y ya después de esta solicitud de empleo, también deben de llenar un apartado donde dan su consentimiento de que posteriormente en el casting se les va a tomar una fotografía con el uniforme. El uniforme es una talla única para todas y es un short naranja y una blusa blanca. Después de que ya firman esto, las personas encargadas de realizar el casting adentro del restaurante con clientes y con las personas que trabajan ahí, mueven un poco las mesas y les dejan como una mini pista de baile. Entonces la encargada del casting les pone una coreografía y se la deben de aprender en ese momento a todas las aspirantes a ser chica Hooters. El casting que yo pude observar, les pusieron la Macarena, la ensayaron 3 veces y después ya después de que ellas bailan, todo el tiempo las están observando y ya conforme va avanzando el baile, van seleccionando quiénes sí pasan y quiénes no. Ese es el segundo proceso y el tercer proceso ya sería la prueba del uniforme, que justo como había mencionado, pues es muy importante que tú desde ese momento ya estás aceptando que la empresa va a tener un poco de posesión sobre tu cuerpo, en el aspecto de que se van a quedar una fotografía de ti con el uniforme de la empresa. Y ya después de que si logras pasar estas 3 etapas, entonces ya viene la firma del contrato, te explican cómo va a ser la forma de trabajo, las reglas que vas a tener que seguir, y sería como la forma muy general de cómo es la contratación en Hooters. Justo, ¿no? Después de que ya quedaron y que están laborando, se encuentran pues con un entramado de normas, sobre todo que tienen que ver con su imagen, su cuerpo. Sobre esto, bueno, ¿qué cuidados deben de tener? Ya nos contaste algunos, pero justo después, ¿qué cuidados tienen? Sí, es muy específico cómo deben lucir en el restaurante, ya que el restaurante utiliza mucho este concepto de capitalizar con la imagen de sus meseras. Tanto en redes sociales, toda la publicidad aparece en chicas Hooters, y incluso cómo está organizado todo el concepto del restaurante. Hay un perfil muy específico donde ellas deben de cumplir siempre con el mismo maquillaje, que es un delineado de gato negro, utilizar sombras, base, rubor, y sus labios siempre deben de estar hidratados, nunca pueden traer los partidos. Y en su uniforme también portan una cangurera con un espejo, un rímel y un brillo, pues para que todo el tiempo se estén retocando. Ese es por parte del maquillaje. Y del cabello, justo, si su cabello es lacio, debe de estar siempre planchado.
y su cabello rizado siempre debe de estar totalmente rizado. Y también el uniforme es, al ser muy característico de la marca, que es el short naranja y la blusa blanca, pues su ropa interior también se debe adecuar a las necesidades del restaurante. Y suelen utilizar ropa interior ya sea color beige, muy, muy delgadita, ya que las pantimedias no pueden marcarse en el short. Entonces pues pueden llegar a utilizar hasta tangas o de plano ropa que sea la tela muy delgadita, porque está prohibido que se les marque o se les transparente el color de su ropa interior. Entonces también hay una regulación muy importante sobre sus cuadros de imagen, porque antes de que empiecen el turno deben de cumplir con todas estas características. La gerente las observa de pies a cabeza y si la gerente evalúa que en efecto cumplen con el cuadro de imagen, entonces ya pueden empezar a trabajar. En caso de que no, pues las mandan a que se arreglen o de plano las regresan a su casa y no pueden trabajar durante ese día, porque la imagen en Hooters es totalmente importante. Claro, y bueno, más allá del cuerpo están sujetas a otras cuestiones, ¿no? Algo que tú nombras como reglas emocionales, y un poco en qué consisten estas reglas emocionales y cómo repercuten sobre todo pues en lo individual y en lo laboral, ¿no? Creo que estamos también viendo algo que, si bien estamos enfocándolo, creo que hay muchos trabajos que piden o exigen eso, ¿no? Sí, justo, como es un trabajo de meseras en la atención y el servicio al cliente, pues también para mí era muy importante investigar cuál es la demanda emocional que se le pide al trabajador y pues qué efectos tiene ya sea en su vida personal o incluso en el trabajo. Entonces, en la tesis menciono mucho que también existe una cosificación del cuerpo de las mujeres, que esto es cuando una persona deja de ser percibida como humana y se trata como objeto. En este caso, pues sí se perciben un poco como objetos de deseo hacia el cliente. Pues también hay una cosificación emocional, porque al ser un trabajo en atención al cliente, pues ellas todo el tiempo deben de proyectar estar felices, ser divertidas, ser serviciales. Entonces también cuando la gerente o los subgerentes notan que alguna trabajadora no está sonriendo tanto, o se ve seria, se ve molesta o incluso se ve triste, pues también les suelen llamar la atención. Entonces también la gerente, bueno, las personas encargadas del restaurante, pues todo el tiempo, además de ver que su uniforme esté totalmente al 100, igual que su maquillaje, pues también las están observando todo el tiempo. Y una de mis colaboradoras me mencionaba que ahí no importa si estás triste, estás enojada, tú siempre tienes que sonreír, porque la intención del restaurante es que el cliente vaya a divertirse mientras observa su partido favorito y crear como este ambiente donde es atendido por una porrista. Y una porrista que hace animar a las personas. Entonces a las meseras también se les pide que todo el tiempo, aunque estén estresadas, enojadas o tristes, tienen totalmente prohibido demostrar esto, y en sus jornadas laborales, que son de 8 horas al día, 6 días a la semana, que exista esta regulación donde solo deben de proyectar felicidad, entusiasmo y sobre todo ser mujeres divertidas y serviciales, porque pues para eso se les está pagando. Y ante esta situación, ¿se encuentran ante un acoso de los clientes o cómo hacen para sortear esto? Un poco cuéntanos sobre este tema. Sí, totalmente. Al ser un ambiente laboral con una hipersexualización del trabajo, pues ellas están expuestas a sufrir situaciones de acoso, más que nada por parte de los clientes, y la empresa, al estar consciente que sucede esto, existen reglas, bueno, existe un protocolo donde al momento que ellas se sienten acosadas, lo hablan con un gerente. Entonces el gerente se encarga de atender la mesa y a ellas no tienen ninguna repercusión de propinas o así, no pasa nada. Y justo ya que la empresa es consciente de esto, pues intenta tomar sus precauciones para que ellas tengan las mejores herramientas para poder manejar situaciones de acoso. En el restaurante donde hice la investigación encontré 3 tipos de acoso. El primero de ellos fue el físico, y que en algunas ocasiones las llegaron a tocar o les querían dar algún beso.
Y también encontré el acoso verbal que era desde comentarios de, oye, es que estás muy bonita, pásame tu número, hasta situaciones donde los clientes tal cual les decían, pues si quieres que te dé propina, pásame tu Facebook, pásame tu número. Y si no me lo pasas, entonces no hay propina. Entonces, aquí sí es muy importante cómo reaccionan las trabajadoras, pues para evitar seguir con este patrón donde el cliente puede pensar que al dejar una propina las puede comprar. Entonces sí es como muy importante el tipo de agencia que se maneja. Y también, además de este acoso verbal y físico, también encontré ciberacoso, ya que a una colaboradora le empezaron a llegar mensajes en Facebook de, oye, tú eres Carla, la que trabaja en tal Hooters, ¿puedo mandarte un regalo? O yo paso por ti, ¿a qué hora sales? Entonces, para Carla sí era muy impactante que el trabajo traspasó ya a su vida personal, y además de tener que lidiar con el acoso laboral, pues también lo tenía que hacer, lo tenía que hacer en su vida privada. Entonces, igual, hubo una ocasión donde un cliente le dijo, tú eres Carla, trabajas en tal Hooters y vives en tal calle y no sé si te gustaría salir conmigo o así. Entonces, igual para ella fue muy impactante saber que la rastrearon fuera del restaurante. O también incluso, además de estos comentarios, pues también luego por la plaza comercial donde se encuentra el restaurante, pues las encuentran en otros lugares y también las abordan y le dicen, ay, oye, tú trabajas en tal Hooters, ¿qué día estás libre? Entonces, sí, el acoso está bastante presente en el restaurante, y también las chicas Hooters son las que reciben el acoso, pero también existen otros puestos en el restaurante que se prestan a que exista un acoso. En específico, existe también el puesto como chica tubo, que son personas encargadas de recibir los pedidos por teléfono o aplicación. Entonces, a una colaboradora, tal cual cuando llegó al restaurante, le dijeron, si te marca tal número no contestes porque es el acosador de Hooters, de que ya saben que hay hombres que llaman a la empresa para preguntar específicamente por alguna chica. Entonces, pues ella también tiene que aprender a lidiar con esta situación. Aunque el acoso no se dé de manera física y no puedas ver a la persona, pues también le suele afectar el tener que escuchar a una persona totalmente desconocida que le esté preguntando por una de sus compañeras y le diga obscenidades y a veces hasta hay amenazas. Entonces, pues sí, el acoso está totalmente presente en el restaurante. Bueno, y también me llama la atención justamente que ante estas cosas, ante estas situaciones que digo no son nuevas, pero ellas van generando cierta agencia y van construyendo toda una red de apoyo entre ellas. Bueno, justo, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Sí, justo el apoyo que se dan entre compañeras es muy importante, porque cuando ellas empiezan a notar que un cliente se está poniendo mala copa o se está poniendo agresivo, entre ellas rápido se avisan de, oye, ten cuidado con el cliente de esta mesa porque me dijo tal cosa. Entonces sí es muy importante que se forme este compañerismo para que se cuiden entre ellas. Y también a mí lo que me interesaba investigar en el campo es qué tipo de agencia existe ante este sistema donde existe una cosificación de sus cuerpos, que son tratadas como objetos. Entonces yo lo que proponía es que pues ante todo sistema de poder siempre van a haber matices de resistencia, y esto lo encontré desde el aspecto de que ellas no siguen con esta dinámica de ser tratadas como objetos solo por conseguir propinas altas, ya que algo importante de mencionar es que los ingresos más altos que se obtienen como chicas Hooters son de las propinas, ya que su sueldo consta de 7,000 pesos al mes, pero en propinas pueden llegar a ganar solo en 2 días, por ejemplo sábado y domingo, pueden llegar a ganar hasta 3,000 pesos en cada fin de semana. Entonces a mí me importaba mucho investigar cómo es que el cliente puede pensar que las puede comprar justo por dejar propinas altas, pero justo ellas rompen con esta idea al momento de que en primero se perciben como personas que merecen el mismo respeto sin importar su tipo de vestimenta ni el tipo de trabajo. Eso no condiciona cuánto o menos respeto merezcan. Entonces,
de lo que yo proponía es eso, que primero ellas se perciben como personas que merecen respeto y cómo es que lidian con estas situaciones de acoso donde también hay una agencia, ¿no? Donde se puede pensar que, bueno, me aguanto que me diga tal cosa porque me va a dejar buena propina, pero no, o sea, ellas ante todo siempre se dan su lugar y muchas de ellas me mencionaban de, a mí no me importa que me corran, que me regañen, porque me pagan para dar un servicio, pero pues si alguien me trata mal, me acosa, se pasa de lanza así tal cual, pues yo no me voy a dejar y me voy a defender. Entonces esto nos habla un poco de cómo ellas perciben el trabajo y también sobre todo porque existe una crítica de todas estas reglas de imagen y emocionales que se les exige, como ver al trabajo como algo pasajero y que tú sabes que Hooters no es para siempre y porque la empresa también lo maneja así, ya que al existir un estándar más o menos de el tipo de edades de las trabajadoras, todas las reglas que hay, pues al ver el trabajo de manera crítica, pues también es como una forma de utilizar el concepto a su favor, de obtener lo que ellas necesitan para ese momento y pues seguir avanzando con sus planes. Entonces, para mí diría que la agencia es eso, de que ellas no siguen en este juego donde solamente se rentan por un tiempo y listo, ¿no? O sea, para ellas siempre es muy importante pues mantener el trabajo de manera digna y que pues hay que defenderse, siempre hay que defenderse cuando hay estas situaciones de acoso. Bueno, y un poco para ir cerrando, nos encantaría que nos puedas compartir algún consejo o tip para quienes quieran hacer trabajo de campo en este tipo de espacios como restaurantes o empresas, ¿no? Y un poco igual sobre antropología del trabajo. Pues mi consejo más importante sería, uno, no aferrarte como a lo que piensas que va a pasar en campo, porque la mayoría de las veces pasa totalmente lo contrario. Entonces sí sería como no tener un plan al cual hay que estar totalmente, que hay que seguir y tener la mente abierta porque en trabajo de campo te pasa cualquier cosa. En mi experiencia, al ser empresas, pues sí se necesita tener esta buena comunicación con la empresa de qué es lo que tú quieres investigar, cómo lo vas a hacer. Porque en mi caso, al ser entrevistas en el restaurante, pues lo que yo menos quería era afectar sus labores o que las fueran a regañar. Entonces, pues sí, al estar enfocada en la antropología del trabajo, creo que sí sería como muy importante siempre ser honestos con lo que vamos a hacer, pero al mismo tiempo no perder este control sobre tu tema de investigación y tener siempre como bien definido qué es lo que vas a hacer y también qué es lo que cómo vas a contribuir, ¿no? Esta información que se te dio, pero sí, en general sería tener la mente abierta porque en campo siempre pasan muchas cosas desde que te aceptan a la primera, haces buenas entrevistas, puedes hablar con muchas personas o también los rechazos. Creo que es una parte importante de comprender que pues todas las personas tienen ese derecho de rechazar ser investigadas y hablando en el sector privado, pues más, ¿no? Porque son empresas bastante fuertes que pues tienen todo un protocolo de seguridad. Entonces creo que a mí lo que me funcionó fue eso, de desde el principio ser muy honesta con lo que yo quería hacer y pues sí, tener la mente abierta que pues cualquier cosa puede pasar en campo. Muchísimas gracias, Betsabe. Bueno, es bastante interesante conocer justo cuáles emociones se cruzan en ese trabajo del servicio sobre todo. Y bueno, justamente tu investigación nos da un panorama muy interesante y una investigación muy profunda sobre esto. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Reproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.